Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy vamos a empezar una miniserie. Pero antes de empezar esta serie, me encantaría orar con ustedes. Así que cierra tus ojos un momento para orar juntos. Señor, gracias te damos por la oportunidad de escudriñar tu palabra. Enséñanos a través de tu palabra y danos la oportunidad de poder ponerlo en práctica, todo lo que nos vas a enseñar esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra nos ha ayudado a salir adelante y nos ha dado el poder para vencer cualquier tentación en medio de cualquier circunstancia. Señor, gracias por este momento, por este tiempo que vamos a tener juntos con nuestros hermanos, estén donde estén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que hoy empezamos una serie y la serie se trata de esto, el comienzo de nuestra fe. Y vamos a hablar acerca de la fe. Y yo creo que este es un tiempo demasiado importante para hablar de fe. Fe, según Hebreo, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y creo que es un mejor momento de hablar de fe. El comienzo de nuestra fe. Todos tenemos fe en algo o en alguien y todos tuvimos ese punto de partida, ese comienzo de una fe. Y quiero hablarte acerca de mi fe, cómo empezó todo conmigo. Nací en una familia cristiana, adopté demasiadas dogmas, enseñanzas de mis padres, porque eran cristianos, de mis pastores, de mis líderes, etcétera. Así que adopté demasiadas enseñanzas cristianas. Esa fue mi formación y a través de mi formación teológica obtuve mi fe personal. Pero a través del tiempo mi fe ha evolucionado y algunas cosas que yo creía cuando tenía 5 o 10 años ha cambiado. Y cosas como estas que me dijeron mis pastores, mis líderes, mis maestros de escuela dominical, como Dios es bueno. Y sí, obviamente Dios es bueno. Dios es demasiado bueno con nosotros y nos ha bendecido tanto. Y nos enseñaron también que Dios castiga a los malos y recompensa a los buenos. Pero me di cuenta que muchas de las ocasiones los malos son los que triunfan y los buenos son los que sufren. Y esta realidad me tocó profundamente porque he visto una y otra vez suceder la misma historia donde los malos son los que ganan y los buenos son los que pierden. Y mi fe una vez más es golpeada a través de esta declaración. Y finalmente me enseñaron que Dios contesta las oraciones. Pero me di cuenta que hay oraciones que no son contestadas. Y yo sé que tú has tenido momentos difíciles, has hecho oraciones a tu Dios Yahweh, y algunas oraciones no fueron contestadas o no fue la forma en que tú querías que sucedieran las cosas. Y tu fe una vez más es confrontada y dices, pero si Dios es bueno, ¿por qué suceden demasiadas cosas en el mundo, cosas malas? Si Dios tiene el control de todas las cosas, ¿por qué suceden cosas feas en el mundo? Y si Dios castiga a los malos y recompensa a los buenos, ¿por qué no sigue pasando eso? Porque hay otro lado de la historia donde los malos son recompensados y los buenos son los que sufren. Y finalmente, probablemente algunas de tus oraciones no fueron contestadas. Y tu fe, quizás lo has perdido. Quizás ves desde lejos a Dios ahora mismo, o tu fe ha tomado otro lugar o ha crecido conforme has avanzado conociendo a Dios. Ahora, después de todas estas experiencias que hemos vivido, dejamos de creer lo que dice la iglesia. Obviamente, dejamos de creer lo que la iglesia siempre ha dicho. Cosas que no necesariamente han sido verdad. Según la iglesia, Dios nos ha prometido algo, pero no hemos recibido lo que Dios ha prometido. Porque la iglesia lo dice, no necesariamente Dios lo está diciendo. Y dejamos de creer lo que
decía la iglesia. Y algunos se han perdido, otros se han hecho más fuertes en su fe y otros siguen de lejos a Jesús, así como Pedro siguió desde lejos a Jesús. Así que tenemos ese descontento con la iglesia, porque la iglesia ha dicho cosas que en realidad no vive. De hecho, Gandhi dijo: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Gandhi. Si me gusta Jesús, lo que dice Jesús, pero lo que hace la iglesia es totalmente diferente a las palabras de Jesús. Entonces, he llegado a una conclusión y quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Entonces, si dejamos de creer en la iglesia con el mensaje de Jesús, ¿qué deberíamos creer en este tiempo? ¿Qué deberías creer tú? ¿Qué debería yo creer en este tiempo si es que dejamos de creer todo lo que la iglesia nos está diciendo? Ahora, antes de seguir avanzando, quiero llevarte a una conversación que Pablo tiene con los de Atenas, con los atenienses. Y quiero ir a la primera iglesia, a la historia de la primera iglesia, cómo empieza tomando lugar la fe en los corazones de los primeros seguidores. Y este es un ejemplo perfecto de cómo la iglesia toma lugar en el primer siglo, cómo la fe toma raíz en el corazón de los primeros seguidores. Porque quiero recordarte una vez más, el punto de partida de fe para los primeros seguidores fue Jesús, no fue en el Nuevo Testamento. Ahora, con esto no quiero decir que yo ignoro todo el Nuevo Testamento. No, este libro, amo el libro, hablo acerca de ese libro, amo lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento, pero el punto de partida de fe para los primeros seguidores fue Jesús. Fue una persona, no fue un dogma, no fue una idea, no fue una filosofía, fue Jesús. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, después de que él tiene una experiencia camino a Damasco, tiene una experiencia con Dios y Dios se le aparece en medio del camino, Pablo presentó a Jesús a partir de su experiencia. Pablo, el maestro de maestro, el fariseo de fariseo, que según su teología era increíble en el primer siglo, era un estudioso, un rabino, era un genio. Pero Pablo no compartió desde su conocimiento, sino a partir de su experiencia, de lo que había sucedido camino a Damasco, y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Él piensa que está a favor de Jesús, pero en realidad está en contra de Jesús. Pero quiero que cheques esto. Pablo presentó a Jesús a partir de su experiencia, no a partir de su conocimiento. Y para ir más profundo, quiero conversar con ustedes, traerles el texto que está en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 16 al 31. Esta es una historia fascinante que habla acerca de Jesús, de cómo empezó la fe en el corazón de los primeros discípulos. Aquí está Pablo, el maestro de maestros, el teólogo de teólogos, está aquí para tener una conversación profunda. Y vamos adelante. Y Pablo escribe en el libro Hechos, en el libro de Hechos, está escrito la conversación del apóstol Pablo. Y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo se está esperando a Silas y a Timoteo, porque han estado predicando en Tesalónica, pero se arma un problema, un pleito, así que Pablo tiene que viajar a Bereas, y después en Bereas sucede lo mismo y termina, aquí tienen que sacar a Pablo de Bereas a Atenas, y sucede lo mismo en Bereas, así que termina Pablo en Atenas. Cuando está Pablo en Atenas, está esperando a Silas y a Timoteo para que se reúnan con él, pero mientras está él en Atenas, su espíritu, el espíritu de Pablo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay demasiada idolatría en la ciudad de Atenas. De hecho, Petronio, el escritor de la corte de Nerón, dijo esto: era más fácil hallar un Dios en Atenas que un hombre. Increíble, ¿no? Era más fácil hallar un Dios
en Atenas que un hombre. Estaba plagado de dioses la ciudad de Atenas. Así que Pablo está allí, en medio de la idolatría, en medio de miles de dioses, listo para predicar acerca de Jesús. Y la historia continúa. Así que discutían en la sinagoga. Esa discusión no es como un problema, un pleito. Esa discusión es más de un diálogo entre dos grupos religiosos o filosóficos. Discutían en la sinagoga. La sinagoga era un lugar, así como nosotros le llamamos la iglesia. Era un lugar donde se reunían las personas a escuchar cosas nuevas, a escuchar nuevas filosofías o a escuchar acerca de la religión con los judíos y los piadosos. Primeramente, el llamado de Pablo es poder convertir a los judíos a ser seguidores de Cristo. Y en la plaza cada día con los que concurrían. La plaza era un lugar de reunión para tener conversaciones filosóficas y de religión o de cualquier otro tipo de cosas. Así que la plaza era un lugar perfecto para tener una conversación acerca de Jesús. Y algunos filósofos es difícil decir estas palabras, epicúreos y de los estoicos, disputaban con él. Dos bandos filosóficos que tienen dos pensamientos distintos. Y déjame decirte en el siguiente slide lo que los dos bandos creen. Disputaban estos dos bandos filosóficos y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así que Pablo es tomado como un charlatán, como alguien que no tiene nada bueno que decir. Como lo toman y lo ponen, no, este no sirve para nada. Nosotros tenemos un pensamiento más profundo, más grande acerca de las deidades. Pero Pablo solamente es un palabrero, es un charlatán. Así que los epicúreos, esa rama filosófica, sostenían que el objetivo de esta vida, escucha esto, es la felicidad mediante el placer con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. O sea, esta rama filosófica cree, relax, tranquilo, goza la vida, toma lo que quieras, hazlo todo con moderación, just relax, ¿ok? Esa es la manera de pensar de este grupo filosófico. Ahora, los estoicos era otro grupo filosófico que pensaba que entendía ciertas cosas. Los estoicos son panteístas. La palabra panteísta viene de dos palabras griegas. Pan, que significa todo, y teos es Dios, logos. Eso quiere decir que Dios está en todo. Eso es lo que los estoicos creen. De hecho, ellos creen también que todo tiene una razón de existir. Creen en un Dios impersonal. Cuando digo creen en un Dios impersonal, es que Dios no está interesado en ti, no está interesado en mí, no está interesado en la creación, no está interesado en nadie más, porque Dios es un Dios impersonal. Eso es lo que creen los epicúreos y los estoicos. Y seguimos. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es importante notar que dos cosas tiene en mente el apóstol Pablo. Es hablar del evangelio, que es buenas noticias, good news de Jesús y de la resurrección. Ahora, es increíble pensar en la resurrección con los estoicos o con el otro grupo filosófico, porque la resurrección no es un tema de debate, no es un tema que la gente puede decir, sí, Jesús ha resucitado. No saben absolutamente de la resurrección, no quieren entrar en ese tema, pero Pablo está listo para hablar acerca de ese tema. Ahora, y tomándole, le trajeron al Areópago. Ahora, estaban en la plaza hablando acerca de temas como la resurrección y de Jesús, pero como que se volvió tan interesante la conversación y de la plaza se mudaron o se trasladaron al Areópago. El Areópago era un lugar también donde
castigaban a los criminales, pero también donde se hablaban asuntos filosóficos y también asuntos religiosos. Era un lugar interesante. Así que se mudaron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza? ¿De qué hablas? Están interesados en una nueva enseñanza, en la resurrección, en Jesús. Y dice: ¿sabes qué? Necesitamos aprender acerca de lo que tú sabes o lo que tú tienes. Así que se fueron al Areópago. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Y me encanta la palabra extraña, porque eso movió un poquito el corazón de estas personas y están dispuestos a escuchar una nueva enseñanza. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Algo que tienes que notar es que en ese círculo de filósofos, de religiosos, les encanta escuchar algo nuevo, les encanta aprender algo nuevo para tener un Dios más en sus casas, en su comunidad. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: me encanta cómo abre el telón el apóstol Pablo, porque va a dar una introducción, después se va a mover al cuerpo de la historia y nos va a dar una conclusión que nos va a matar, ¿ok? Así que esperen la conclusión, cómo termina la historia del apóstol Pablo. Y dice: varones atenienses, en todo observo. Pablo es un genio, ¿ok? Es un genio. En todo observo que son muy religiosos. Ahora, para nosotros la palabra religioso es un insulto. Es un religioso, es como más un insulto. Pero para Pablo la palabra religioso quiere decir que de alguna forma tiene una conexión con Dios, cree en algo, ¿ok? Así que le está diciendo: ustedes creen en algo o en alguien, porque son religiosos, porque he observado que tienen una conexión con alguien. Porque pasando y mirando sus santuarios, acuérdate que hay demasiados dioses en toda la ciudad. Hay más dioses, según este escritor de Nerón, hay más dioses que hombres en la ciudad de Atenas. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora, escuche esto. Es interesante esto. Tienen demasiados dioses y ponen un lugar para al Dios no conocido. Si se nos olvida a alguien, si se nos olvidó algún Dios, le vamos a poner este lugar diciendo: al Dios no conocido. Y Pablo, como es un genio, mira qué es lo que dice en el siguiente párrafo: al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ustedes han puesto un lugar ahí. Quizás no le han tomado demasiada importancia a ese Dios no conocido. A ese Dios es al que me refiero, y a ese Dios es a quien yo hoy les voy a presentar. Y empieza el apóstol Pablo, abre el telón diciendo que Dios es el creador de todas las cosas. Y empieza con esto: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Escucha: siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué Pablo empieza diciendo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas? Acuérdate, todo lo que Pablo está diciendo tiene un plan y un propósito. Su homilética es increíble en esta historia. ¿Sabes por qué Pablo usa
a Dios o pone a Dios como el que hizo el mundo y todas las cosas? Porque los filósofos griegos creían que la creación era el principio céntrico de toda religión verdadera. La creación era el principio céntrico de toda religión verdadera. Así que Pablo está usando el conocimiento que tienen los griegos, pero le está dando dirección. Hay veces que tú y yo creemos cosas que están incorrectas, pero Jesús viene y nos da dirección para poder alinear nuestra vida con Él. Ahora, sigue diciendo, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo viene de Él, controla todo y está disponible. Eso rompe toda la enseñanza de los estoicos, porque los estoicos creen que Dios es un Dios impersonal. Pero según Pablo, este Dios, todo viene de Él, controla todo y está disponible. Dios es un Dios personal, le interesa tu vida, le interesa mi vida, le interesa la creación. Por eso el Dios ha creado esto, porque ama su creación, porque le interesa su creación, porque Dios es un Dios personal. Y sigue avanzando, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Por qué dice eso? Obviamente cada palabra que el apóstol Pablo hace tiene un propósito. Él dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Obviamente venimos del linaje de nuestro padre Adán. De ahí venimos, de esa línea de Adán. Todos somos hechos del linaje, de una sangre y del linaje de los hombres, que es Adán, nuestra línea genealógica. ¿Y sabes por qué Pablo dice esto? Porque los atenienses creían o aseguraban ser una raza superior. Somos los mejores. Los atenienses somos los mejores filósofos, somos los mejores pensadores, somos los mejores en todos, los mejores guerreros, somos una raza superior. Y Pablo dice, no, ustedes no son una raza superior, porque todos venimos de una misma sangre, de un mismo linaje que es Adán. Así que bájenle un poco su superioridad. Y sigue diciendo, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es interesante que Pablo les dice a esto a los atenienses: ustedes, yo, todos tenemos un orden y un tiempo en este mundo. Dios ha puesto orden, Dios ha puesto un límite. A algunos les va a dar 100 años, 80 años, 90 años, pero Dios ha puesto un orden y Dios nos ha puesto un límite para vivir en esta habitación que llamamos tierra. Y quiero que estés consciente de eso. Y los atenienses tenían que estar conscientes de eso, porque no eran inmortales. Somos mortales, pero sí que hemos creído en Jesús, hemos obtenido la vida eterna. ¿Ok? Para que busquen a Dios. Ahora, quiero regresar un momento más en el slide pasado. Dios ha puesto un tiempo, Dios ha puesto un límite aquí en esta tierra para que vivamos, pero existe un porqué. Y el porqué de que Dios nos ha puesto un límite, un tiempo en nuestra habitación, en esta tierra, es por esto. Para que busquen a Dios, para que lo conozcamos a Él, para que busquemos de Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Imagínate
La razón por la cual Dios nos ha traído en este mundo es para tener una relación personal con Él. Esa es una de las razones más hermosas que podemos saber o conocer. Dios nos trajo a este mundo para conocer su amor. Y es interesante que la Biblia dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Imagínate qué oportunidad tan más hermosa, que aún palpando podemos encontrar a Jesús. Yo no sé si te ha pasado a veces que estás durmiendo y de repente escuchas un ruido, las luces están apagadas y sales de tu cama, no puedes ver nada, todo está oscuro y empiezas a palpar la pared hasta encontrar esa luz. Es lo mismo que está diciendo el texto, que aún palpando la situación, Dios te ha dado la oportunidad de encontrarte con Él. Y ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está tan cerca de nosotros, pero a veces no lo podemos ver, no lo podemos notar. ¿Por qué? Según Logos dice que Dios no es un padre universal. Como algunos de ellos sostenían, como los estoicos sostenían que Dios es un padre impersonal, como algunos de ellos sostenían, sino personal. Y sigue diciendo, y no es por un problema de revelación. Dios se ha revelado de muchas maneras. A través de los profetas revelaron a Dios de muchas maneras. Jesucristo ha revelado a Dios como Padre. El problema no es revelación, que no lo hayan, pues no están lejos de cada uno de nosotros, sino un problema de visión, porque ni palpando son capaces de encontrarlo. Hey, a veces Dios está tan cerca de nosotros, pero nuestro problema es un problema de revelación. Nuestro problema es un problema de visión, que no podemos verlo porque estamos tan distraídos en otras cosas. Y no podemos ver claramente qué es lo que Dios quiere de nosotros. De modo que no es Dios que está lejos de nosotros, sino nosotros que estamos apartados de Él. Dios no está lejos de nosotros. Dios está cerca de nosotros. Y Pablo les dice a los atenienses, Dios está cerca de ustedes, que aún palpándolo, lo van a encontrar, lo van a hallar, porque Dios está disponible, porque Dios no es un Dios impersonal, Dios es un Padre que le interesa su creación y le interesa tu vida. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Me encanta que el apóstol Pablo usa las mismas palabras de algunos poetas de los atenienses. Porque Pablo quiere hacer un punto muy profundo acerca de lo que acaba de decir. Porque linaje suyo somos. Arato, un poeta estoico del siglo III, dijo, porque linaje suyo somos. Ahora, esta declaración de Arato era dedicada a Zeus, al dios Zeus. Pero Pablo usa esto para Dios, para Yahweh, que no es Zeus, el Logos, el principio, que es Dios, el Logos y el principio de todas las cosas. Porque déjame decirte algo. Los estoicos creían en el dios Zeus, creían que estaba el Logos o principio universal que anima todas las cosas. Cuando Pablo dice las palabras, porque el linaje suyo somos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, Dios, Yahweh, así como ustedes creen que Zeus es el Logos o el principio, que no lo es, Dios es el Logos y el principio de todas las cosas, como lo he dicho desde el principio. Dios es el creador del mundo, de todas las cosas, es el dueño del cielo y de la tierra.
es Dios. Sus profetas lo han dicho, pero se han equivocado de Dios. No es Zeus, es Dios. Y sigue diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo todas estas cosas acerca del linaje de Dios? Porque sabe una cosa, si esa deidad tiene un linaje, si ese Dios tiene un linaje, que el linaje somos nosotros, entonces no puede ser una piedra, porque dejaría de ser creador para ser un objeto de los creados. No puede. La deidad que es Dios, que es Yahweh, no puede ser una piedra. Tampoco puede ser creado en oro, en plata. No puede ser un objeto de lo creado, porque Él es el Logos, el principio de todas las cosas es Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es importante esto. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Antes de que Pablo se encuentre con los atenienses, los de Atenas son ignorantes de quién es Jesús y qué es lo que Dios quiere con ellos. Pero a partir de la presentación más profundas del Logos, del principio que es Jesús, los atenienses saben que Jesús es el Logos, que Zeus no es el Logos, que Dios es el Logos, es el principio. Y ahora ya no son ignorantes a esta nueva forma de pensar. Y Pablo dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ya no son ignorantes porque ya conocen el Logos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Ahora, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoneo. Y la palabra metanoneo en el griego quiere decir cambio de dirección. Si yo me dirigía a esta dirección pecaminosa, metanoneo quiere decir cambio de dirección. Voy a la dirección opuesta, metanoneo. Después de que hemos conocido el Logos, el principio, la palabra, tenemos que hacer un metanoneo. Tenemos que cambiar de dirección. Y Pablo les está diciendo a los griegos que tienen que cambiar de dirección. El Dios no conocido se ha revelado ahora mismo a través de la predicación del apóstol Pablo. Pero por cuanto, y Pablo sigue la conversación, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Déjame decirte algo rápidamente. Todos vamos a estar un día en el trono de Jesús, en el trono de Dios, y vamos a ser juzgados. Cuando usa la palabra mundo, todos vamos a estar en el trono de Dios. Pero vamos a ser juzgados con justicia. No va a ser imparcial. Jesús no va a tener favor con algunos y con otros no. Todos vamos a ser juzgados con justicia. Así que como vives, importa. Porque el varón a quien designó, de ello ha dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. Y finalmente, hablando de la resurrección, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Obviamente, gente se burla de la Biblia, de la resurrección de Jesús, de los cristianos. Va a seguir existiendo ese tipo de gente. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahora, para ellos, para los atenienses, la resurrección del cuerpo era totalmente inaceptable.
totalmente inaceptable. No era algo como, oh sí, creo en la resurrección. Era algo inaceptable. Ahora, Pablo comparte su fe desde su experiencia y les muestra quién es Jesús. Y quiero mostrarte a Jesús. Si has perdido tu fe o sigues desde lejos a Jesús porque quizás una oración no fue contestada, o quizás viste que los malos reciben más bendición que los buenos, o simplemente tuviste una historia diferente a la que tú querías tener. Quiero decirte algo. Entiendo por lo que estás pasando. Entiendo. Pero tu fe debería estar puesto en el logos, en el principio, que es Jesús. Y quiero hacerte una pregunta antes de terminar. ¿Te gustaría conocer a Jesús? ¿Te gustaría conocer a Jesús? Si es así, Jesús es un Dios personal, que te entiende, que te ama y que te va a buscar aún cuando te vayas lejos de Él. Quizás esa oración no fue contestada como tú querías, pero déjame decirte que todas las oraciones Dios la va a contestar como Él quiere o como Él sabe que va a beneficiar tu vida. Probablemente ves que los buenos obtienen más cosas que los malos obtienen más cosas que los buenos. Pero acuérdate, todos vamos a estar un día frente al trono de Dios. Y Dios va a juzgar con justicia. Así que, si quieres conocer a Jesús, aquí está. Este Jesús que te ama, este Jesús a quien va a hacer todo lo posible o lo imposible para rescatarte. Y quiero que recuerdes una y otra vez: Jesús, Jesús, Jesús te ama y quiere estar contigo y entregó su vida por ti. Así que déjame orar por ti una vez más y terminamos. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno que nos ama, que siempre piensa en nosotros. Eres tan personal que decides dejar todo para venir a la tierra y morir por nosotros. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.